de vida. Si subiera al monte más alto. Y vamos a estar leyendo unos versículos en Primera de Pedro, capítulo 1. En el versículo 13 en adelante dice la hermosa y gloriosa y poderosa palabra de Dios. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes estabais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. La santidad es un estado y es un estilo de vida. Esto es importante. Mire, hermano, el principio de la santidad es sumamente importante para la vida de los creyentes, de los hijos de Dios, de los redimidos por la sangre del Cordero. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si realmente queremos entender el valor y la importancia, paremos a meditar y a considerar lo que Dios nos está hablando a través de esta revelación, de este principio. Sin la santidad nadie verá al Señor. Entonces vemos que es un requisito imprescindible para agradar a Dios y para ver a Dios. El salmista David dice: para contemplar la hermosura de su santidad. La única manera de poder contemplar la hermosura de su santidad es acercarnos en esa condición. Ser santo porque Él es santo. Escrito está. Dice: ser santos en toda vuestra manera de vivir. Es un estado de separación. ¿Separación de qué? Separación de toda contaminación, de toda palabra mentirosa que el diablo ha ido esparciendo sobre la faz de la tierra. Separación del pecado. Es un estado de separación y un estado de dedicación. Dedicados a las cosas puras, dedicados a las cosas limpias. Y cuando uno realmente entiende el valor de la santidad y dispone su corazón para aplicar el principio de la realidad de la santidad en su vida, enseguida siente que está en un estado de gracia, separado de la suciedad, gozando de la limpieza, separado del pecado, de la mentira y gozando de la verdad de Dios, y dedicado para una función noble, para ser un testimonio. Por eso el Señor dijo: y me seréis testigos, para un mundo que anda en tinieblas, poder darle testimonio de luz, poder darle testimonio de la frescura de la palabra viva y poderosa de nuestro Dios. ¿Cuán importante es esto? Entender este estado y este estilo de vida. Los cristianos tenemos que marcar una diferencia. Digo diferencia, no
distinguirnos en el sentido de estar enorgulleciéndonos en un orgullo personal de como querer ser mejor que los demás. Se pierde la esencia de la santidad cuando entramos por caminos equivocados. Entonces, lo que Dios quiere que realmente resplandezcamos, que alumbremos, que brillemos en medio de las tinieblas, en medio de la mentira, que haya una proclamación, un grito de justicia, reclamando la verdad de Dios en medio de tantas mentiras. Un estilo de vida, un estado y un estilo de vida. Y el salmista en el Salmo 24, versículo 3 y versículo 5, nos declara algo tan importante y tan necesario que estemos entendiendo en cada una de nuestras vidas. Primero, hace una pregunta, y la pregunta es: ¿quién subirá al monte de Jehová? Y la pregunta segunda: ¿y quién estará? ¿Quién subirá y quién estará? Está relacionado con el estado y estilo de vida que el hombre de Dios tiene que entender y tiene que practicar. ¿Y quién estará en su lugar santo? Es una pregunta que de alguna manera en esta mañana todos los que estamos aquí tendríamos que tener una respuesta clara, contundente y firme. Pero la explicación lo da la misma palabra, o la respuesta la da la misma palabra. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Quién estará en su lugar santo? Y dice: el limpio de manos, el de corazón puro, o el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Cuán importante que cada uno de nosotros tengamos una claridad sobre nuestro estado y nuestro estilo de vida. Ahora bien, ¿a quién vamos a engañar? Porque uno de los fenómenos tristes, penosos y lamentables es fingir lo que no somos, vivir de apariencias, ponernos las máscaras, intentar de confundir y engañar, pero a Dios no le podemos engañar. Él sabe tu estado, Él sabe el estilo de vida que tú estás desarrollando. Cuando vienes aquí a la iglesia y te esfuerzas en poner una cara de santurrón, y cuando estás en tu casa y a lo mejor ya no eres tan santurrón, pero Dios nos quiere llevar a un entendimiento de una urgencia, porque sin santidad nadie verá a Dios. Vamos a estar perdiéndonos cosas sublimemente importantes. Vamos a estar estorbando el proceso de vida cuando no estamos posicionándonos en un estado de separación y dedicación a las cosas santas y puras de Dios. Y no vamos a estar dando un testimonio en cuanto a lo que Jesús habló diciendo: vosotros sois la luz del mundo. Nuestro deber, nuestro santo deber es alumbrar, brillar en medio de las tinieblas. En medio de tanta mentira, la verdad del Señor tiene que resplandecer. En medio de tanta contaminación, donde los corazones están ahí infectados por palabra mentirosa, que les pueda llegar la dicha, la bendición de la palabra pura y verdadera que trae la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Iglesia amada, tenemos una gran responsabilidad. La santidad es un estado divino, es una realidad que pertenece al carácter divino de nuestro Dios. Y Él dice que seamos santos como Él es santo. No es opcional, es un mandamiento, es un imperativo. El Señor nos está diciendo, si te va bien, pues puedes ser santo. Si no te va bien, no, Él lo detalla afirmativamente en un imperativo y no deja lugar a duda. Y Él dice, para traer una mayor confirmación, escrito está. En la palabra eterna de nuestro Dios, para que nadie pueda traer un argumento, una excusa barata del momento o del día para salirse de la realidad de nuestra urgencia de ser santos, separados de toda contaminación, de toda suciedad, limpios por la palabra y dedicados para las cosas limpias y puras de Dios. No hay otra manera. Por eso el salmista, entendiendo esto ya desde el primer pacto, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos, el que no se ensucia sus manos tocando cosas que no tiene que tocar, cogiendo cosas que no tiene que coger. El de corazón puro. Jesús en el Sermón del Monte dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuán importante es entender el mensaje, el principio de la santidad. Hay una urgencia en medio de un tiempo donde parece ser de que el diablo se está poniendo las botas porque está entreteniendo a la iglesia con verdaderas boberías y tonterías, y estamos ahí el uno con el otro, que si sí, que si no, mientras las almas se pierden sin Dios y sin esperanza. Y no estamos brillando, y no estamos alumbrando, y no estamos predicando la palabra de verdad. Eso es triste, muy triste. ¿Quién subirá? El limpio de mano, el de corazón puro, el que no ha jurado con engaño, ni elevado su alma a cosas vanas. Él recibirá de Jehová. Y hermanos, ahí está la gran bendición que muchas veces nos estamos perdiendo, simplemente porque estamos más por lo pasajero, por lo material, por lo vulgar, que por lo extraordinario de Dios. Y quiera Dios que en esta mañana nos dejemos ministrar por el Espíritu Santo. Si no le caigo bien, no me mire a mí. Si no le soy guapo, me da igual. Tranquilo, usted escuche la palabra, porque la palabra de Dios es medicina para todo su cuerpo, para todo su ser. Y necesitamos entender este principio. Y lo necesitamos entender con urgencia. Ese estado y ese estilo de vida. Yo creo que es una osadía, y una osadía mentirosa, si decimos que somos y nuestros hechos no afirman lo que somos. ¿Me están entendiendo, queridos? Es un reto. Pero es una realidad. No nos estamos inventando nada. Hay cristianos que aquí ponen la cara de bonitos igual. Pero hermanos, ahí llevan doble vida. Se están contaminando con las cosas sucias. Incluso se están dejando atrapar por las cosas materiales, por las cosas de afuera. Y le ponen mil excusas al Señor para las cosas de adentro.
para las cosas del reino de Dios. Quieren ser muy generosos en el mundo, pero son muy escasos para el reino de Dios. Una cantidad de cosas que podríamos hablar, que corresponde a una realidad de nuestro estado y nuestro estilo de vida como hombres santos de Dios. Pero vamos a seguir avanzando. El apóstol Pedro, en estos versículos que hemos leído, de alguna manera marca una línea disciplinaria. Quiero que me presten atención, porque la palabra disciplina asusta a muchos. Y dice el escritor de los Hebreos, porque la disciplina hasta la presente no es causa de gozo para nadie. Pero hay una gran necesidad de ser disciplinados. Y quiera Dios que el Espíritu Santo hoy nos pueda llegar a hacer sentir la necesidad de aceptar la disciplina de Dios. Para alcanzar el objetivo, ¿cuál? Aplicar el principio poderoso de la santidad de Dios en nuestras vidas. De poder ser santo de una manera real y genuina como Dios es santo. A pesar de nuestras imperfecciones, porque no estamos hablando que el hombre santo es perfecto. El hombre santo es apartado y dedicado mientras Dios hace su obra de perfección. Pero él no deja de ser un apartado y un dedicado a las cosas santas de Dios, porque está aprendiendo. Porque está en la escuela, porque nadie nace enseñado, porque todos necesitamos entrar en un proceso de preparación y enriquecimiento espiritual y fortaleza espiritual. Y por eso Dios, ahí a través de sus siervos, trae una palabra de revelación marcando una línea de disciplina para que podamos entender o para que podamos alcanzar la realidad de ser santos. Primero, número 1, dice el apóstol: ceñir los lomos de vuestro entendimiento. El primer consejo por la palabra que entra dentro de esa línea disciplinaria. Esto tiene que ver con la mente, hermanos. Con la mente y con el carácter de las personas. Y el apóstol Pedro nos está diciendo de que estemos apercibidos de la gran necesidad de ceñirnos, de estar a la vanguardia de lo que está pasando por nuestra mente. Porque, hermanos, la mente es el campo de batalla, o puede ser y puede ser también el cubo de la basura del diablo, como puede ser el cofre de las bendiciones de Dios. Depende cómo nos estamos ciñendo, la importancia que le estamos dando a lo que se está moviendo en nuestra mente. Y el apóstol Pedro, entendiendo, él marca, traza una línea disciplinaria, y lo primero que nos dice: ceñir los lomos de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque hay mucha mentira por ahí corriendo. Y si usted tiene su mente a disposición de toda esa basura, al final su mente será un cubo de basura. Pero si usted se ciñe para entender que tiene que guardar lo que pasa por su mente, entonces entenderá lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, verso 22, y dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme los deseos engañosos. Presentando una realidad, una posición del estado del hombre viciado. Dice: y renovaos, y renovaos. Es un ejercicio.
Es algo que usted y yo tenemos que entender como un ejercicio, como una disciplina, que tenemos que llevar a cabo de una manera seria, de una manera eficaz. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos en esa renovación. La palabra renovación quiere decir quitar lo que no sirve, lo sucio, lo viejo, lo que no sirve, y traer lo nuevo. Dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de Dios. ¿Nos damos cuenta, iglesia? Esa línea disciplinaria. Ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Que en nuestra mente lo que se mueva sea la verdad de Dios, el conocimiento de Dios, donde la sabiduría de lo alto tenga cabida, donde la inteligencia espiritual tenga su lugar. Y que nada de lo mentiroso y engañoso del diablo tenga espacio en nuestra mente. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El primer punto disciplinario, y es una tarea personal. Yo no le puedo encargar a mi hijo Jonathan que él ciña los lomos de mi entendimiento, como nadie lo puede hacer por otro. Todos somos responsables de lo que se mueve en nuestra mente. Todos somos responsables de las semillas que puedan estar ahí moviéndose y que incluso se queden ahí para germinar y dar un fruto negativo, porque la semilla es negativa. Por eso es tan importante. La palabra ceñir de alguna manera es ponernos en guardia, asumir la responsabilidad, poner la atención necesaria, porque la cosa es grave. Porque es importante lo que se mueve en nuestra mente. Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme, despojado. Son ejercicios, tareas, que si no lo hacemos cada día, hermano, estamos dejando que se acumulen cosas. Dice Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Un pensamiento que no es de Dios ya es levadura que empieza a leudar en nuestra mente. Por eso es tan importante renovarnos en el espíritu de nuestra mente, quitar las cosas que no son de Dios. Pareciese que sea algo sencillo y realmente es algo sencillo, pero ¿sabe una cosa? Es algo también muy descuidado. ¿Sabe que cuando descuidamos nuestra mente y permitimos que cosas fuera de la voluntad de Dios se muevan y que sean plantadas y que germinen? Mire, hermano, de ahí viene la manifestación de nuestros sentimientos, lo que se coloca en nuestro corazón. Por eso hay tantos cristianos desanimados, desganados, confundidos, porque no están realmente ocupándose de lo que se está moviendo en su mente. No están ciñendo los lomos de su entendimiento. No están viendo el peligro, no están viendo la suciedad, no están viendo la contaminación. Y están dejando que todo eso dé fruto. Y después los sentimientos están siendo afectados. Y a la hora de responderle a Dios, de movernos en Dios, no tenemos ganas, no tenemos deseo, no hay disposición.
tenemos el oído sordo espiritual para responder a nuestro llamado y estamos abiertos a todo tipo de queja y a todo tipo de lamento, porque las cosas no nos van bien, pero simplemente porque no hemos sido responsables con lo que está moviéndose en nuestra mente. Y después tenemos que sufrir los efectos que se meten en nuestro corazón, los sentimientos. Y ahí he dicho que tiene que ver con la mente y el carácter. Y ahí vemos una formación de un carácter que no tiene nada que ver con el carácter de Cristo, sino un carácter deformado, un carácter que está siempre en enojo, en queja, en reproche, en ironías, porque ha dejado que toda esa suciedad del enemigo se mueva en su mente y se implante en su corazón. Número 2, dentro de la línea disciplinaria, el apóstol Pedro dice: ser sobrios. Lo hemos leído en los versículos, ahí está escrito. Primero, ceñir los lomos de vuestro entendimiento y ser sobrios. Somos responsables de llevar una vida equilibrada, ordenada. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Ya podemos decir que somos cristianos evangélicos de la mejor denominación del mundo y de la mejor iglesia del mundo y que tal, y enseñar no sé cuántos cartoncitos que digan que usted es siervo de esto, siervo de lo otro. Ya podemos decir 40,000 tonterías, pero si nuestro testimonio no va de acuerdo con lo que estamos diciendo, si el testimonio de lo que estamos viviendo no va de acuerdo, no hay esa sobriedad. Si andamos como los borrachos, diciendo tonterías. Por eso el apóstol Pedro escribió también a los hermanos de Gálatas, dice en el capítulo 5, verso 15 al 18, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. La palabra sobriedad tiene que ver con el que ha perdido el sentido de las cosas por el alcohol. Y el Señor nos está diciendo de que no nos llenemos nuestra mente y nuestro corazón con las cosas embriagadoras de este mundo, porque vamos a terminar borrachos y no vamos a saber ni por dónde vamos. Que busquemos esa sobriedad con la llenura del Espíritu Santo. Que busquemos ese equilibrio con la llenura del Espíritu Santo. Que busquemos esa rectitud con la ayuda del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo. Ser sobrios es otro mandamiento. No es algo que podamos decir, bueno, lo hago o no lo hago. No, usted quiere que las cosas le marchen bien. ¿Usted quiere saber por dónde va? ¿Ah? No hace como el borracho aquel que está ahí con la llave sacada ahí y le viene y le pregunta y dice: no, es que todo me da vuelta y estoy esperando que mi casa pase. Entonces hay gente que vive embriagada de las cosas engañosas de este mundo, de las cosas, digo creyentes,
que no están entendiendo el valor y el poder de una vida de santidad, que no están entendiendo la urgencia de vivir una vida de santidad. Mirar con diligencia, con agilidad, con prontitud, con seriedad. ¿Cómo andáis? No como necios, sino como sabios. Tenemos que saber buscar la voluntad de Dios, tener ese equilibrio, esa estabilidad, esa firmeza, esa seguridad. Los hijos del reino de Dios no son monigotes en las manos del diablo. Los hijos del reino de Dios no son payasos en las manos del diablo. Los hijos de Dios son guerreros que están puestos por Dios para derribar las obras infructuosas del diablo. Amén. Número 3. Esperar por completo en la gracia. Dice cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí en este último punto tenemos un mensaje escatológico, pero también tenemos una demanda presente. Y es aprender a esperar. Pero no a esperar de cualquier manera. Porque hay gente que espera desesperado. ¿Sabe lo que digo? Hay gente que espera y yo no quiero estar al lado de ese que espera porque lo que te transmite es nerviosismo, de desespero. Por eso el apóstol Pedro puntualiza: esperar por completo en la gracia. El mensaje escatológico es hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es hasta la segunda venida de nuestro Señor. Entonces el tiempo de espera puede ser corto como que puede ser muy largo. Pero la fórmula, como que el Señor nos está indicando a través de la palabra, es esperar por completo en la gracia. Ya no estamos bajo el yugo del primer pacto, que era sombra de aquello que había de manifestarse en la libertad para la salvación de toda la humanidad. Y dice la palabra de Dios en Tito, dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación para todos los hombres. Ahora dice, enseñándole esto, que vivan una vida justa y piadosa y llena de esa paz del Señor. No podemos esperar de cualquier manera. No podemos esperar quejándonos. No podemos esperar lamentándonos. Tenemos que esperar con plena confianza. Dice Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. El Salmo, Isaías 26, en el capítulo 3, el capítulo 3, dice que Él guardará en completa paz aquellos cuyos pensamientos en Él han perseverado, porque en Él han confiado. Y dice más, dice, confiad en Jehová, porque en Jehová el Señor
está la fortaleza de los siglos. Esperar por completo en la gracia. La palabra de Dios es la luz de Dios, la luz de nuestro entendimiento para fortalecer los principios. Y ahora que estamos hablando del principio de la santidad, cuando dice esperar por completo en la gracia, es esperar en esa posición de separación y dedicación y en ese estilo de vida de servir a Dios con limpieza y pureza de corazón. No se trata de esperar a regañadientes y esperar ahí sin esperanza. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en el capítulo 13 al final: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y que dice esperar por completo en la gracia. La gracia de Dios se ha manifestado en nosotros a través del instrumento precioso que Dios ha colocado, que es la fe, pero ha puesto la esperanza bienaventurada, que todo lo que Dios nos ha prometido en Cristo Jesús es sí y es amén. Y esperamos por completo en el amor de Dios. Aleluya. Hoy voy a terminar prontito. Hoy no tengo 6 puntos. Ya he terminado de hecho. Pero quiero dar un repasito a la línea disciplinaria que el apóstol Pedro pone para que seamos santos. Y para que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Sí? Ceñimos los lomos de nuestro entendimiento para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestra mente y guarde nuestro corazón, para que nuestra mente no sea el cubo de basura de nada ni de nadie. Amén. Ser sobrios, tener esa estabilidad, ese equilibrio, esa firmeza, esa seguridad, que sea testimonio para todos los que nos están mirando y les ayude a mirar la verdad por la realidad de su sobriedad, de su testimonio, y esperar por completo en la gracia de Dios con plena confianza, porque todo lo que Dios ha prometido es sí y es amén. Entonces la santidad es una gran bendición, es un estado y un estilo de vida que nos saca de todas las miserias y de todo lo vil del mundo y nos posiciona en una posición privilegiada, como dice también la palabra de Dios en Colosenses, en el capítulo 1, verso 12, que dice que Él, Jesús, nos ha trasladado de la potestad, de las tinieblas, de la mentira, de la oscuridad, de toda esa podridumbre, de la mentira del diablo, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Pero el versículo anterior dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. Qué hermoso. Grupo de alabanza, sube para arriba.